Saludos cordiales a todos ustedes, bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate, como ustedes saben, debate que vamos a dedicar en esta ocasión al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos que agradecer la presencia aquí de nuestros invitados, de quienes van a ser los protagonistas del debate, de don Manuel Santana, concejal portavoz del grupo del Partido Socialista Canario PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Don Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias. También contamos con la presencia y la participación de doña Dalis Padrón, concejala del Partido Nacionalista Canario en el Ayuntamiento Capitalino. Doña Dalis, bienvenida. Igual, muchas gracias. Y asimismo nos acompaña don Agustín García Miranda, que es el portavoz del Partido Popular en la isla de Tenerife. Don Agustín, bienvenido. Muchas gracias. En el transcurso del... Bueno, ustedes ya desde ahora mismo les agradeceremos que, si así lo estiman conveniente, pues se comuniquen con nosotros, se comuniquen con el canal, con el programa, a través del correo electrónico que tienen ustedes a pie de pantalla en estos momentos, y también pueden dirigir mensajes SMS al número 70118TV, dejan un espacio y bueno, pues manden ustedes los textos que deseen, todos cuantos deseen, relacionados con este tema o con otros que les venga a ustedes a cuenta a propósito de lo que aquí escuchen y de lo que aquí se va a decir. También durante el programa vamos a contar con las declaraciones de don Pedro Natael Meneses, que como ustedes recordarán fue titular de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y de la ciudadanía de la calle. A todos ellos, a todos los que han hecho declaraciones, queremos anticiparles también nuestro reconocimiento. Y como siempre vamos a iniciar el debate con ese informe inicial que han preparado los servicios informativos del Canal 8. Sobre el proyecto de ampliación del puerto de Santa Cruz han corrido casi tantos ríos de tinta como sobre el del puerto de Granadilla. El desarrollo de ambos está íntimamente ligado, pero no debemos olvidar que cuando hablamos del puerto capitalino, lo hacemos también de una amplia remodelación de la zona de Plaza de Candelaria, la Plaza de España, la Avenida Marítima, Avenida Danaga y en general todo el frente costero hasta la playa de las Teresitas, que definirá, según piensan sus promotores, no solo este área, sino también el desarrollo futuro de la capital. Sobre las implicaciones sociocomerciales de los planeamientos y reformas urbanísticas en ciudades, hay ejemplos abrumadores como la revolución que supuso para Barcelona la celebración de los Juegos Olímpicos. En menor medida, pero con la misma intención, pretenden reabrir la capital al mar al tiempo que se crea una nueva zona comercial y de ocio para chicharreros y visitantes, y un puerto deportivo, mientras se mantienen las habituales actividades comerciales de recepción de buques de mercancía. Todo ello gracias a un ambicioso proyecto de los arquitectos suizos Herzog y Meuron. Además se adaptará a los nuevos tiempos creando una zona para el turismo de moda, los cruceristas de alto nivel adquisitivo a los que en la actualidad les mostramos una ciudad de domingo de calles vacías y tiendas cerradas. ¿Agoniza la capital? Aunque no de forma tan gráfica, las conclusiones de los 61 expertos y profesionales del plan estratégico encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, en un avance de su informe, parecen confirmarlo. Afirman que la capital ha perdido liderazgo emocional, político, económico y deportivo respecto al resto de la isla y posiblemente del archipiélago. Mientras Las Palmas tiene voluntad de ser líder, Santa Cruz tiene mentalidad de supervivencia y de resolver sus problemas a corto plazo. Para muestra, un botón. Su puerto movió el pasado año más del doble de contenedores que el de Santa Cruz. Se muestra una clara tendencia a la pérdida de peso poblacional y económico en beneficio de otras zonas de la isla, como el sur, por lo que urge reaccionar, si se quiere, y ubicar en la capital las grandes áreas de servicios y empresas, ganando a su vez espacio para la creación de zonas residenciales. Pero eso sí, recuerdan que es necesario aprender de la mala experiencia de Caboyanos y apuestan por un desarrollo urbanístico en vertical. Nosotros apostamos porque sea también más económico, asequible para la familia.
Faltan parques industriales, tecnológicos, empresariales y fomentar la legalización de las industrias existentes. Y si bien en Ocio y Cultura se ha creado ciudad de vanguardia, no se ha apostado por desarrollar la gestión cultural privada. Y hay escasez de aparcamientos en toda la ciudad y también en las infraestructuras culturales. En cuanto a imagen, la ciudad debe convertirse en referente de algo, debe especializarse pero por sectores, ofreciendo su mejor cara a cada uno de ellos. Una ciudad para vivir pensando en sus habitantes o la ciudad más exótica de España si pensamos en visitantes. ¿Es la remodelación del puerto, tal y como está planteada, la solución a estos problemas o por lo menos aparte de ellos? ¿Es necesaria también acometer de una vez su ampliación? Esperamos que nuestros invitados respondan. Bien, pues vamos a escuchar atentamente a nuestros invitados. Y yo, si ustedes me lo permiten, quería, antes de que entren en harina del debate propiamente dicho, al hilo de la actualidad, ayer martes había convocado un pleno, se iba a celebrar, y uno de los puntos del orden del día, pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Me parece que era el relacionado con el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Como aquí tenemos a dos miembros del Pleno y además a un portavoz, bueno, supongo que nos explicarán fehacientemente por qué se suspendió ese Pleno y si ha sido o no oportuna la suspensión del Pleno, al hilo de estas necesidades que después van ustedes a explicarnos, ¿no? Bien, don Manuel. Bien, la suspensión del Pleno pertenece al anecdotario de la historia política de Santa Cruz ya, porque no tuvo otro motivo, otra causa, que empleados de la recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Santa Cruz, que está todavía, me parece, en manos privadas, pues no quieren perder su puesto de trabajo, no quieren perder su garantía de llevar un salario a fin de mes a su casa, y por tanto, como en otras ocasiones, los hemos tenido a la puerta del Ayuntamiento, a ejercicio legítimo, además, por otra parte, con sus aparatos de percusión que no permitían que nos escuchásemos, oyésemos entre nosotros. Por tanto, entre las diversas alternativas que el alcalde proponía, la más lógica fue la de la suspensión del Pleno de esta mañana, porque lógicamente un Pleno trata de debate, trata de diálogo, trata de palabras, y si no nos podíamos escuchar era imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Bien, doña Dalis. A mí me permitirán ser un poco más sutil, ¿no? Yo, sinceramente, O discrepante, puede serlo, tranquilamente. Estamos en un debate. Vamos a ver, nosotros se nos cuestiona, también a los portavoces se les cuestiona que hay 3 puntos del orden del día que pertenecen al puerto de Santa Cruz, que hablan sobre el puerto de Santa Cruz, y nos piden que lo retiren alegando que podían hacer un pleno extraordinario sobre el puerto. Nosotros creemos que, aparte de que se pueda hacer el pleno extraordinario, hoy se podían tratar esos temas y creíamos que era conveniente tratarlos. Entonces empieza el pleno, nosotros ya mostramos que íbamos a seguir, íbamos a tratar el tema, empieza el pleno, como bien dijo ayer martes. Exacto. Y entonces, como bien dijo Manolo, es verdad que se oye a las personas que están en la recaudación ejecutiva, pero también bien es cierto es que llevamos 4 plenos, en los que ellos han estado pues defendiendo sus derechos, como decía Manolo, que además son lícitos y que además se llevó una moción pidiendo que se llegara a un acuerdo y que se buscara la mejor solución, cosa que el equipo de gobierno, pues nosotros creemos que no ha puesto todo el interés que tiene que haber puesto, y deciden suspender el Pleno. Yo quisiera hacer, dada la sutileza, una matización a esta sutileza. Verdaderamente este debate que se va a producir entre nosotros, yo no lo calificaría de debate, porque estoy absolutamente convencido que ni doña Odalis Padrón, ni don Agustín, ni usted, don Ricardo, pueden estar en contra de la defensa del puerto de Santa Cruz. Por supuesto. Esto llega hasta tal extremo de sentido común y racionalidad que el Grupo Municipal Socialista presentó una moción de apoyo al puerto de Santa Cruz, acordada por unanimidad, y en el último debate sobre el estado de la municipalidad, también por unanimidad. Cuando me refiero a unanimidad es todos, como la misma palabra indica, es decir, también con el acuerdo del Partido Nacionalista Canario de apoyo al puerto de Santa Cruz. En lo que sí estoy de acuerdo con doña Odalis es que este planteamiento de voluntarismo, de deseo, de posibilidad, se ejecute.
Y esto es lo que podríamos, creo yo, discutir hoy, porque debate respecto a apoyar o no al puerto de Santa Cruz en esta mesa creo que es absolutamente imposible. Claro, lo que pasa es que me imagino, don Manuel, y así, y bueno, porque además puede ser enriquecedor, que ese apoyo que es incuestionable, indubitable para todos, puede tener distintas perspectivas de apoyo. Entonces, puede tener. Y de lo que se trata es de que analicemos esas distintas perspectivas de apoyo, porque probablemente para el apoyo del puerto de Santa Cruz de Tenerife pues haya diversas ópticas, que no sean todas coincidentes y que no sean todas, digamos, únicas, sino que haya varias, ¿no? Y ahí está la madre del cordero del debate. La más interesante hubiera sido la de la autoridad portuaria, pero lógicamente aquí no hay ni un representante ni está presente el presidente de la autoridad portuaria. Bien, han sido de manera invitados y han declinado su participación, y nosotros pues muy respetuosos evidentemente con las decisiones que nuestros invitados pues tienen a bien tomar. Lo lamentamos, pero no podemos hacer otra cosa. Sin duda, siempre posibilistas, confiamos en que en un futuro pues pueda realizarse otro debate. De hecho, este no es el primero que tenemos en el Canal 8, ya don Manuel Santana estuvo en otro, con la autoridad portuaria, precisamente. Entonces, y no obsta para que en el futuro, pues, en un futuro no muy lejano, en un futuro próximo, pues volvamos sobre este asunto, porque es un asunto verdaderamente crucial, crucial para el presente y el futuro de la ciudad, y para el presente y el futuro del puerto, ambas realidades, digamos, indisolublemente unidas e indivorciables, es una palabra nueva que vamos a utilizar. Bien. Bueno, pues ya dicho esto y aclarado que los motivos por los cuales ayer se suspendió este pleno, yo es que tenía la duda, pero bueno, una duda periodística que no tiene mayor relevancia, era si por el pretexto del ruido, pues había otros ruidos por medio que fueron los que aconsejaron suspender el pleno. No, pero nada, era una curiosidad periodística. Sí. Ya aclarado este asunto. Por otra parte, si la música hubiese sido buena, yo estoy seguro de que don Manuel Santana hasta se hubiera animado a entonar alguna canción. No, la música era buena, lo que pasa es que yo en ese momento estaba ocupando mi cargo como político, y no como cantante. No como cantante, pero tampoco hubiera tenido inconveniente en hacer un paréntesis. En absoluto, nunca lo tendré. Muy bien, bueno, dicho esto, vamos ya con, ¿cómo ven ustedes el asunto de la remodelación, tal como está planteado? Se llama así, remodelación del puerto de Santa Cruz. Sí, se traía como uno de los puntos y las conexiones con el futuro urbanístico, etcétera, de la ciudad, económico, en todos los aspectos. Sí, concretamente, si vamos al detalle, esta mañana en el pleno, lo que venía en el orden del día, ayer, perdón, lo que venía era la modificación puntual del proyecto del muelle de enlace. Muy bien. El proyecto de muelle de enlace es una vieja idea socialista de recuperación del litoral de Santa Cruz para los ciudadanos de Santa Cruz, que afortunadamente está cristalizando, como bien decía el reportaje del comienzo. Arquitectos del prestigio de Demerón y Herzog, que me parece están entre los 3 estudios de arquitectura más importantes del mundo, han desarrollado un proyecto que en primer lugar afecta a la ciudad, en la Plaza de España, y después se desarrolla hacia la dársena de los Llanos. Por lo tanto, era un viejo deseo y una vieja intención del Partido Socialista que está cristalizando. Y nosotros, por lo tanto, estamos muy contentos. En concreto, lo que esta mañana se ponía a debate para acordar tenía algunas matizaciones que hacer desde el punto de vista de la perspectiva del Grupo Municipal Socialista. Entre otras cosas, va a haber una parcela dedicada a un hotel y la ubicación del hotel, tapando o en paralelo con la Torre del Cabildo, es una cosa que nos preocupa sobremanera. Esto en realidad concretamente es lo que específicamente íbamos a tratar esta mañana en el Pleno respecto al puerto de Santa Cruz. Bien, don Agustín Hernández, Miranda. Vamos a ver, resituándonos un poquito en el debate, efectivamente el puerto y la ciudad, Santa Cruz y el puerto de Santa Cruz, yo creo que sin ánimo de alguna manera contravenir lo que aquí se ha podido decir, de que podamos estar todos de acuerdo, efectivamente podemos estar todos de acuerdo que lo mejor para
la ciudad, pues es justamente diversificar el sector económico, poner encima de la mesa actuaciones y proyectos que revitalicen esta ciudad, que efectivamente languidece. En los últimos años hay un crecimiento del 15% de la población en Santa Cruz unido a la laguna, lo cual supone 10 puntos menos que la media insular. El peso económico de Santa Cruz ha ido paulatinamente descendiendo y eso es una realidad. Los jóvenes y no tan jóvenes hoy deciden irse a vivir pues a Radazul, a Tegueste, a Tacoronte, a lugares colindantes al área metropolitana estrictamente Santa Cruz Laguna, y eso significa que el atractivo, si pudiéramos encontrar hoy un atractivo en Santa Cruz, pues desde luego no es el que encuentran los ciudadanos cuando se acercan a Santa Cruz. Vienen a trabajar de lunes a viernes, pero al final el fin de semana en Santa Cruz es una ciudad desierta, sin atractivo ninguno, incluso si me permiten para los propios turistas, a los cuales se les plantea un recorrido simbólico por la ciudad, para al final acabar en unas compras puntuales, volverse a sus barcos o a sus lugares de origen turísticos por toda la Cruz Sur y seguir su diversión turística. Recordemos que Tenerife recibe más de 6 millones de turistas y Santa Cruz hoy no utiliza justamente ese potencial para crecer económicamente, para generar riqueza y generar empleo. Y esto lo digo para llevar al final el debate efectivamente al puerto de Santa Cruz. Sí, y aquí ya probablemente sí vendrán las discrepancias y creo que eso es bueno también ponerlas de manifiesto. Desde luego, desde el Partido Popular venimos ya desde hace un tiempo intentando ser muy coherentes con un posicionamiento que defendemos en Santa Cruz, defendemos en Granadilla cuando hablamos del puerto de Granadilla, defendemos en el Cabildo, defendemos en Madrid, defendemos en Bruselas. Nosotros estamos a favor por las grandes infraestructuras y desde luego cuando hablamos del puerto de Santa Cruz hay que ponerlo inexorablemente en conexión con el puerto de Granadilla. No podemos hablar del puerto de Santa Cruz y de su potenciación sin el puerto de Granadilla. Y en ese sentido creemos que ese puerto de Granadilla es la mejor oportunidad para el puerto de Santa Cruz para poder reutilizar o recondicionar determinados usos portuarios, determinadas zonas portuarias para ocio, para diversión, para zonas comerciales y para otras actividades, no simplemente para pasear necesariamente, sino para generar negocio también, para generar empleo. Y por tanto no estamos hablando de sustituir un recinto portuario por otro, sino estamos hablando de potenciarlo y estamos hablando en definitiva de buscar una salida al mar, que es justamente lo que hoy contenedores infranqueables no nos permiten mirar al mar y ver todas las oportunidades que el mar nos permite, entre otras cosas, como otras ciudades europeas vienen desde hace años planificando y actuando, llámese Barcelona, pero así como está planificando Valencia, Lisboa y otras ciudades europeas. Santa Cruz hoy es probablemente la única ciudad costera europea que le está dando la espalda al mar y eso conlleva unas consecuencias y unos inconvenientes que yo creo que algunos todavía no se han percatado. Muy bien, volveremos enseguida con ustedes y tendrá la palabra doña Odalis Padrón, que ahora tiene pedida, y tendrá la oportunidad de iniciar el siguiente tramo del debate, ¿no? Estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8, dedicado en esta ocasión, esta semana, al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Nos acompañan en el estudio don Agustín Hernández Miranda, que es el portavoz del Partido Popular en la isla de Tenerife. También nos acompaña doña Odalis Padrón, concejala del Partido Nacionalista Canario en el Ayuntamiento capitalino, y asimismo don Manuel Santana, concejal y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hemos tenido una primera parte y ahora vamos a escuchar declaraciones de don Pedro Anatael Meneses, que fue titular de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El puerto de Santa Cruz lleva demasiado tiempo quieto y los puertos no pueden estar quietos. El puerto necesita revitalizarlo, necesita adaptarse a la nueva situación de transporte marítimo y evidentemente requiere una puesta a punto de la situación del puerto. Por una parte bajo el punto de vista portuario y por la otra parte bajo el punto de vista ciudadano, ¿no? En ambos casos. Hay una parte del puerto que se ha quedado obsoleta y que por tanto hay que reconvertir esos tráficos a otros tráficos, que sería la parte más cercana a la ciudad, el entorno de la Plaza de España, lo que denominamos la dársena de los llanos, que ahí requiere una actuación más ciudadano que portuario.
bajo el punto de vista comercial de lo que es puerto, la parte dura portuaria, que requiere, por una parte, no solamente la ampliación que se va a ejecutar en el dique del Este, donde se va a duplicar la capacidad de contenedores que tiene el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que podremos pasar de 1 millón de contenedores de capacidad una vez que culminen las obras que se van a ejecutar, sino además queda todavía por construir la ya cacareada Dársena Norte, que lleva ahí durmiendo el sueño de los justos muchísimos años. En la parte, digamos, más lúdica del puerto, que es el proyecto que en estos momentos se quiere ejecutar, que es de cambio de usos, inclusive de la Dársena de los Llanos y el encuentro con la Plaza de España, el denominado muelle de enlace, hay que tener mucho cuidado, no se vaya a reproducir el problema del Istmo de Las Palmas. En el fondo, el problema del Istmo de Las Palmas no es otro que la propia autoridad de Las Palmas pues ha intentado ejecutar normativa urbanística dentro del puerto, y para eso están las ciudades, para eso están los planes generales de las ciudades, y está en este caso pues Santa Cruz, sería el Ayuntamiento de Santa Cruz. Esto se llama bordear la ley, porque evidentemente estamos luego hablando de un único espacio, que es la remodelación total de ese espacio. Pues bueno, si eso hay que hacerlo, evidentemente, hágase como hay que hacerlo, y si ese suelo es un suelo urbano, pues trátese como suelo urbano. Pero desde luego, si es suelo portuario, hay que darle tratamiento portuario, no tratamiento urbano. Tenemos muy buenos arquitectos además aquí, y muy buenos no solamente arquitectos, ingenieros, técnicos en general. Lo que pasa es que a veces yo no entiendo, inclusive a nuestros propios gobernantes y a algún que otro partido político que se llaman nacionalistas, y luego resulta que en temas de esta envergadura pues recurren precisamente a gente de fuera. Yo no estoy en contra de que algún proyecto pues evidentemente pues se traiga gente de fuera, porque eso mejora posiblemente y además permite pues otro tipo de actuaciones distintas a las que podríamos tener nosotros. Han sido los puntos de vista de don Pedro Aratael Meneses, fue presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y también forma, digamos, ahora es miembro de su órgano rector, ¿no? Bien, doña Odalis Padrón tenía pedida la palabra. Sí. Vamos allá. A mí me parece que es muy importante que nos remitamos a una ley que es la 48/2003 del 26 de noviembre, donde se aclara bastante exactamente las competencias de la autoridad portuaria. Yo creo que esta ley es muy importante y deberíamos tenerla en cuenta, ¿no? En este caso, nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de 200.000 metros cuadrados. Un tema a tener muy en cuenta. De esos 200.000 metros cuadrados, lo que ha dicho la autoridad portuaria es que unos 63.000 metros cuadrados lo van a dedicar a actividades complementarias, donde, entre otras cosas, podemos ver la construcción de un hotel de 21 plantas. 21 plantas son muchas plantas, eso es una gran altura, y yo me gustaría saber hasta qué punto vamos a poder ver el mar a través de 21 plantas, ¿no? Eso es lo primero. Después, es curioso como frente a esos 63.000 metros cuadrados tenemos unos 27.000 metros cuadrados para actividades recreativas, donde va a haber pádel, aparcamiento, según ellos comentan, y solo y exclusivamente 20.000 metros cuadrados para temas portuarios, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que se supone, que además la ley lo dice y especifica, que lo más importante es que el puerto sea más competitivo cada vez. Evidentemente no parece que quieran que el puerto sea cada vez más competitivo. Yo creo que los vecinos han salido a la calle y han dicho sí al puerto, es sí a que el puerto siga funcionando, que sea un puerto cada vez más competitivo, que sea el transporte pues, se modernice, y tantas otras cosas. Luego no entendemos cómo es posible que el plan especial del puerto no se haya integrado dentro del plan de ordenación urbana, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya habido coordinación? ¿Qué pasa? ¿Que es que el puerto y Santa Cruz son dos cosas completamente diferentes, no tienen nada que ver, no tienen por qué gestionarse en un plan, me refiero, al mismo tiempo? Es curioso, ¿no? Sí, estamos, Odalis, veo que estamos concentrando demasiado el tema, el debate o nuestra intervención en la famosa remodelación de la Plaza de España y el muelle de enlace, y lógicamente la defensa del puerto de Santa Cruz pasa por criterios mucho más importantes. Agustín, la parte turística que has mencionado a mí me parece muy oportuna, pero el propio presidente de la autoridad portuaria ha dicho por activa y por pasiva que esta no será la panacea. Significará en volúmenes económicos prácticamente un 3 o un 5% de los ingresos totales del puerto.
El puerto tiene que seguir siendo lo que es, la vía de suministro y abastecimiento de Tenerife, y por lo tanto para eso lo que hay que hacer es crear abrigos, crear líneas de atraque, crear este tipo de cosas que pare este condicionamiento que paulatinamente estamos llevando hacia el puerto de La Luz y de Las Palmas. Date cuenta que de cada 10 buques que atracan en Canarias, solo uno se surte en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Que en el año 1996 nuestro tonelaje en tráfico marítimo superaba al de Las Palmas, igual que el número de buques, y eso ya no sucede. Del 96 al 2004, es decir, estos 8 años en que la autoridad portuaria no ha hecho ningún tipo de inversión en servicios portuarios reales, el puerto de Santa Cruz ha ido languideciendo y condicionándose y subordinándose al puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Y esto es lo que es el objetivo en este momento de todo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: recuperar esa vitalidad, recuperar esa posibilidad de que el suministro de Tenerife venga a Tenerife y no tenga que ir a Las Palmas y ser transbordado a Tenerife, con el consiguiente sobrecosto que eso produce, que sabe que es una demanda continua del comerciante industrial tinerfeño. Odalis, incuestionable que el plan especial del puerto tendrá que pasar por el tamiz del Plan General de Ordenación Urbana, es lo que se está tramitando en este momento. Hablaba del hotel de 21 plantas, no sé si son 21 o 32, pero lo que hemos logrado en la gerencia de urbanismo, es que un hotel, como decía, que no solo estaba en paralelo con la imagen del Cabildo, sino que era una pantalla. Ahora no tendríamos contenedores, sino tendríamos un hotel, ha pasado a ser una especie de pirulín con la planta de calle absolutamente diáfana, o sea que será de dominio y uso público. Pero además, cuando Pedro Anatael hace referencia a que por qué viene el puerto a urbanizar o a entrar en el urbanismo de Santa Cruz, hay que recordar que el Grupo Municipal Socialista formuló una moción ante el Pleno del Ayuntamiento, también asumida por unanimidad, que va por el camino de solicitar la declaración de innecesariedad de esta área de 200.000 metros cuadrados a la que Odalis se refiere, con la declaración de innecesariedad, la desafectación de los servicios portuarios y la cesión gratuita a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de forma tal que las plusvalías, que los negocios a los que nos venimos refiriendo, los desarrolle la ciudad en favor de los ciudadanos de Santa Cruz. Bien, vamos a ver, don Manuel, yo entiendo que cuando instituciones tan importantes, empezando por el propio Cabildo Insular de Tenerife, hace escasamente 2 años, o instituciones tan representativas como la Cámara de Comercio, la propia Confederación de Empresarios y asociaciones de estibadores, consignatarios, gente específica y relacionada muy directamente con el sector portuario, con el recinto portuario de Santa Cruz, han llegado a la conclusión de que hay sin duda unas limitaciones de crecimiento para poder acometer o para poder afrontar las nuevas realidades del transbordo y del tráfico de mercancías internacional, y comprueban y contemplan el puerto de Granadilla como una enorme oportunidad también para el puerto de Santa Cruz. Yo me imagino que vendrá también avalado por estudios técnicos, que no será la cuestión de un capricho, de un día, o cuestiones que podamos suscitar para otro tipo de debates. Creo que hay sin duda. Estamos hablando incluso del puerto de Granadilla de data de los finales de los años 60, por tanto, y de la realidad del puerto de Santa Cruz, pues es un debate que lleva ya abierto muchísimos años. Pero al final los gobernantes tienen que tomar decisiones y tienen que ejecutar unas actuaciones a las que se comprometen, porque luego lo que no nos perdonarán las nuevas generaciones es que en este debate y en este debatir las ideas de lo que puede ser el futuro de Santa Cruz, el futuro de nuestro puerto, perdamos una oportunidad que para nosotros desde el Partido Popular de Tenerife es sin duda el puerto de Santa Cruz unido a la oportunidad que supone el puerto de Granadilla. Y vuelvo en ese sentido, a lo mejor con matices, porque desde luego no podemos aceptar plenamente a lo mejor todos los criterios de la autoridad portuaria. Nosotros sí contemplamos una oportunidad de negocio y de riqueza y por tanto de empleo. El puerto de Santa Cruz, desde el momento que podamos hacer uso de forma complementaria para generar actividad, para levantar hoteles, para levantar establecimientos de ocio, de restauración, para desagregar determinadas actividades y trasladarlas al puerto de Granadilla, y para desagregar y para delimitar claramente el uso residencial en Santa Cruz del uso de ocio, que perfectamente tiene cabida ahí y que puede dar también satisfacción a muchos ciudadanos de Santa Cruz. Y yo creo que en esa postura, repito, coherente, nos mantenemos, y creo que además viene avalada, repito, por posicionamientos de la mayoría en el Pleno del Cabildo Insular.
popular que viene avalada por instituciones y organismos públicos que representan a los sectores socioprofesionales de esta isla y que, repito, contemplan no sustituir un recinto portuario, unos usos industriales y comerciales, sino darle a lo mejor una cierta readaptación de esos usos y desde luego utilizar Granadilla, porque entre otras cosas estaríamos perdiendo la oportunidad y no estaríamos a los tiempos que estamos en una necesidad de utilizar unos transbordos internacionales de mercancías, la utilización para recibir graneles de líquidos, graneles de sólidos, hablamos de la regasificación y hablamos de otras alternativas que se están planificando en el sur de Tenerife y que justamente ahí está la idea de Granadilla para darle salida. Bien, me parece que, bueno, iba a hablar doña Odalis, pero don Manuel... Sí, don Agustín, me puedes llamar Manolo. Yo por eso empecé a llamarte Agustín, no era... Esas decisiones a las que tú te refieres se han adoptado, y se han adoptado desde que el Partido Socialista gobierna en la nación. Se ha determinado, como bien dices tú, el carácter de puerto principal de Tenerife, porque siempre lo ha sido, no es el puerto de Santa Cruz, es el puerto de Tenerife, de puerto principal. Se ha determinado también que ha de desarrollarse al máximo de sus capacidades. Nosotros los socialistas estamos pensando ya está en la dársena norte, y se ha determinado también el desarrollo del puerto de Granadilla con las condiciones y limitaciones que tú debes conocer y que es ahora empezar a desarrollar este tema nuevamente, pues no. ¿Qué condiciona la ejecución del puerto de Granadilla? Al margen del clamor popular o de parte del pueblo respecto al puerto de Granadilla, desde la postura medioambiental, está la Comunidad Europea, están las subvenciones que se aprovecharán precisamente para ejecutar el puerto de Granadilla. Y es porque las autoridades europeas medioambientales todavía, como bien sabes, están tamizando los criterios de cumplimiento de las directivas medioambientales europeas o no. Por lo tanto, lo que estás diciendo ya está hecho, esa decisión está adoptada. Y al menos el Partido Socialista está de acuerdo con ello y ha plasmado su decisión, como bien dices, en una moción presentada ante el Cabildo en el sentido que tú mismo has referido. Yo tengo una curiosidad antes de que intervenga doña Odalis, que me temo que se va a quedar otra vez para el siguiente por razones de tiempo y ella me sabrá disculpar, pero va a poder hablar todo lo que quiera, o sea que en el debate, por supuesto, faltaría más. Una curiosidad, he oído un dato ahí en la intervención, no esta sino la anterior de don Manuel Santana, en el sentido de que durante 8 años no se han hecho inversiones serias de infraestructura en el puerto, ¿no? Durante 8 años. Sí. Yo no sé si ahí estaba indicando que durante el mandato del Partido Popular en el gobierno del Estado no ha dedicado al puerto de Santa Cruz de Tenerife ni un euro. Bueno, primero pesetas, después euros. No es eso, es la gestión. O sea, se ha empecinado la autoridad portuaria, don Luis Suárez Triano, porque personifica la autoridad portuaria, se ha empecinado en el dichoso macropuerto de Granadilla. Y con este empecinamiento ha olvidado por completo el puerto de Santa Cruz. Ahora resulta que nos ha metido un atolladero del que tratamos de salir, pero lo que no debe hacer es dirigir, el mismo que nos ha metido en el atolladero, dirigir el cómo sacarnos de él. Por eso, precisamente ayer en el Pleno presentábamos una moción solicitando el cese de don Luis Suárez Triano, que no pudo ser dada la suspensión del Pleno, como habíamos dicho antes. Bien, enseguida estamos otra vez con ustedes y estaremos con la palabra y los criterios de doña Odalis Padrón, por supuesto. Están ustedes en Crítica Noche, un programa del Canal 8, de este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista. Y en el debate del puerto de Santa Cruz nos acompañan en el estudio, son los protagonistas del debate, don Manuel Santana, concejal y portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, doña Odalis Padrón, concejal del Partido Nacionalista Canario, también del Ayuntamiento Capitalino, y don Agustín Hernández Miranda, portavoz del Partido Popular en la isla de Tenerife. Vamos a escuchar ahora opiniones de la ciudadanía sobre este tema del puerto de Santa Cruz. La Plaza España es meterle mano y arreglarla y hacerla nueva otra vez, nada más, prepararla, reformarla. Porque está en el muelle, ha convertido el muelle en un cementerio con guardias muertos y eso no es zona peatonal, eso es zona de vehículos pesados. Yo creo que el muelle de Santa Cruz lo que se debe hacer son las explanadas que están haciendo ahora por fuera de la dársena pesquera. Retirar la circulación vehicular en la Plaza España, por ejemplo. Y en el muelle restaurarlo. La Plaza España podría remodelarse algo. El muelle no, yo pienso que el muelle debe quedar como está.
en la Plaza de España no hay sino que ver la que está hecha, que da penita, y en el muelle pues promocionarlo más y tenerlo en condiciones para recoger a todos estos turistas que nos llegan y tener buena presencia, que es la entrada de Tenerife, ¿no? Han sido opiniones de la ciudadanía. Doña Dalis tenía pedida la palabra. Muchas gracias. Me permitirán que sea un poco discrepante, pero cuando dicen que en el muelle hay limitaciones, yo recuerdo en el septiembre de 2003, el Partido Nacionalista Canario hizo un debate de participación ciudadana. En ese debate que acudieron pues bastantes personas y entidades relacionadas con el puerto, incluso estaban los estibadores, ellos comentaron, y además fue bastante anecdótico, cómo se están tergiversando datos, cómo no se ha hecho nada durante pues, todos los años que hemos ido ya, que son 8 años, no ha habido ninguna inversión. El tema de que ha languidecido, a lo mejor es que ha languidecido porque han querido que languidezca. Eso es muy importante, yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Nosotros además en octubre del 2003 llevamos una moción al Pleno apoyando el puerto, el equipo de gobierno votó en contra y sacaron ellos prácticamente el mismo texto y ellos mismos, o sea, acto seguido no nos dejaron ni votar y sacaron ese texto, ¿no? Entonces esto es muy curioso. Luego cuando decimos que la oportunidad del negocio y el empleo, cuidado, no confundamos, vamos a ver. Evidentemente se puede y es interesante que se fomente y es importantísimo que se fomente el negocio, pero también tenemos que ver cómo se hacen las cosas, porque cuando se hacen bien, con futuro irá a más. Si se hacen mal, y yo no quiero recordar, pero es que está ahí, Cabo Llano, que yo creo que todo el mundo cada vez que lo vemos, de verdad, que nos da mucha pena, una oportunidad de oro que tuvieron y la desperdiciaron totalmente, ¿no? Entonces no queremos que pase lo mismo con este puerto. Nosotros creo que todavía no existe ninguna ciudad en ninguna zona del mundo conocida que no mime su puerto y no intente que su puerto crezca, que florezca y que vaya a más, ¿no? Por lo visto debemos ser los únicos. Dada la nueva situación, digamos, gubernamental en el archipiélago, en la comunidad autónoma, yo quería introducir, bueno, es una especie de pequeño paréntesis, pero no tan pequeño paréntesis, o no tan paréntesis, en relación con el puerto y en relación con la actitud que la postura que el Partido Popular va a sostener a partir de ahora en los planteamientos puerto-ciudad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y claro, yo a don Agustín ya de antemano le digo que no es concejal, evidentemente, pero ni portavoz, pero sí es portavoz del Partido Popular en la isla de Tenerife, con lo cual esta leve pregunta que yo planteo periodísticamente por curiosidad, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Se van a comportar, van a seguir apoyando a Coalición Canaria o ahora ya las cosas van a poder cambiar? Pues es curioso que el Partido Popular haya cobrado cierto protagonismo y que muchas personas, y usted mismo me está formulando hoy esa pregunta, muestren interés en saber cuál va a ser el posicionamiento del Partido Popular. Yo la lectura positiva que saco es que el Partido Popular en Tenerife está creciendo, ha conformado un equipo joven al frente del cual está Cristina Tavío, y que incluso el Partido Socialista se muestre preocupado, el Partido Nacionalista y otras opciones políticas, por qué es lo que va a hacer el partido en algunas instituciones de esta isla, a mí desde luego me halaga y desde luego nos pone en una situación francamente positiva de cara a las elecciones de 2007. Se lo digo francamente y con humildad, porque desde luego a lo mejor pensamos que el Partido Popular era desde una posición minoritaria como organización, y en ese sentido yo me voy a remitir, porque es un tema que desde luego nos ha llevado todavía a los órganos de dirección del partido, las palabras de la presidenta insular este domingo en la clausura del Congreso Regional. Nosotros somos una organización que cumplimos lo que pactamos, que somos leales de principio a fin y que desde luego lo único que sabemos hasta la fecha es que en un gobierno regional donde manteníamos un pacto con Coalición Canaria hemos sido expulsados. A partir de ahí, ¿qué consecuencias tendrá en la isla de Tenerife? Pues serán en todo caso los órganos de dirección de Tenerife, con plena autonomía, quienes tomarán esa decisión de mantenerse o irnos a la oposición. Pero en cualquier caso les tendremos absolutamente informados. Pero mire, don Agustín, ustedes siempre han sido importantes, es decir, han sido importantes porque han estado gobernando o cogobernando. Todo el que gobierna, es decir, en las últimas semanas la información que se está buscando justamente esa, qué es lo que va a ser en un sentido
en otro, y a mí la verdad que me sorprende, pero también me halaga como organización política. Claro, es cierto que en algunas instituciones, algunas corporaciones, como el Ayuntamiento de Santiago de Tenerife, el grupo de gobierno no necesita precisamente del apoyo del Partido Popular, eso es público y notorio. Pero evidentemente sí que han estado, o al menos hasta este momento, están presentes, pasado y presente, cogobernando la ciudad. Corríjanme, pero... No, yo si nos reducimos al Ayuntamiento de Santa Cruz, supongo que por razones de coherencia el Partido Popular mantendrá el mismo ardor de defensa de primera trinchera de infantería de Coalición Canaria frente a la oposición. Cuando me refiero a la oposición me refiero a mi propio grupo y al PNC. Yo supongo que por coherencia eso lo mantendrán al menos. Bien, volvemos otra vez al puerto. Era una simple curiosidad que no debe extrañar en ningún caso, sino bueno, después los hechos son los que nos van a dar la respuesta definitiva. Era un poco anticipar hechos, ¿no? Nada más. Con cierta sutileza. Sí, con cierta sutileza. Sí, estamos en un debate de sutilezas, ¿no? Doña Dalis. Eso es bueno. A mí me parece fundamental. Yo creo que hay una señora que comentaba cómo era posible, que hablaba que era la puerta de la ciudad, ¿no? Yo de verdad sé que soy reiterativa, pero un hotel de 21 plantas... o de 32, que dijo antes. No lo sé. Con lo cual, bueno, ya 21 ya... La ciudad queda totalmente tapada. Yo quiero recordar, si todos tenemos memoria, que la avenida Naga tapó totalmente el Toscal, y el Toscal que antes podía ver el mar, ahora no lo puede ver. Un hotel de 21 pisos o 32, evidentemente, ya no nos dejará ver ni mar ni nada, excepto las personas que estén en el hotel. Claro, el resto del municipio de Santa Cruz, pues veremos el hotel. Yo no entiendo, es como el tema de la torre, no entiendo las ansias que tienen ahora de hacer grandes edificios, porque además yo creo que uno tiene que ser, en el urbanismo uno tiene que tener en cuenta lo que tiene alrededor. Yo creo que no se están haciendo estudios serios sobre este tema, no se está teniendo en cuenta pues la morfología que tenemos, nuestra historia, nuestro arraigo, que es lo que tenemos realmente y es lo que podemos además vender. Y luego ahora se están dando cuenta que los comerciantes llevan hace años pidiendo que se busquen soluciones, que para el tema de los cruceros se busque una solución que favorezca a los comerciantes de Santa Cruz. ¿Pero cuándo lo van a hacer? Porque el alcalde hace poco ya comentó que el modelo económico a ellos se les había agotado. Lo que yo no entiendo, si les ha agotado y no se les ocurre ninguna idea, pues chicos, pues que dejen a otras personas que a lo mejor tenemos ideas. Efectivamente, yo también coincido con este planteamiento, Dalis. Lo único que cuando yo hablo que Santa Cruz languidece y ha perdido peso político, sobre todo económico, peso poblacional, estoy hablando en general como ciudad, como municipio, como capital, que más allá de llevar el nombre o de ser la capital de esta isla, hay un conjunto de actividades y de sectores que han ido paulatinamente reduciendo su peso, más allá, por supuesto, de la presencia fundamental y esencial del puerto Santa Cruz. Luego yo intento abstraerme o intentar, abstraernos más allá del debate del puerto Santa Cruz, que es fundamental. Santa Cruz requiere de un cambio de modelo económico y de una revitalización, y ahí, por tanto, la apuesta por potenciar ese puerto de Santa Cruz. A mí me agrada también que discutamos al final un piso más arriba, un piso más abajo. No estamos discutiendo el hecho en sí de que puedan haber alojamientos turísticos. Y es verdad que yo creo que Cabo Llanos nos debe de servir para corregir actuaciones desproporcionadas y seguramente no medidas en el tiempo, que ahora nos llevamos en ese sentido las manos a la cabeza. Y yo con las cuestiones técnicas del puerto Santa Cruz, de sus limitaciones o de sus capacidades de expansión, yo tengo un documento aquí delante que seguro que Manuel Santana lo conoce, que es el avance de la revisión del Plan General de Ordenación, que ya desde el 2001 planteaba, un equipo técnico yo creo que prestigioso de arquitectos en Santa Cruz, planteaba limitaciones importantes a la expansión del propio puerto Santa Cruz. Y dejaba entrever justamente esas posibilidades que podían suponer incluso el puerto de Granadilla, o desde luego reconducir determinados usos del recinto portuario para otro tipo de actividades. Yo creo que este documento es muy valioso porque yo creo que habría desde luego un debate importante, no deja de ser un avance de la revisión, y yo creo que es un buen camino el que se ha emprendido. Hombre, esto como aquel que dice, me alegro que me haga esa pregunta. Precisamente ese documento, ya caduco y prescrito, es el reflejo y la acreditación de la contradicción en la que ha entrado la autoridad portuaria. Esto que está ahí ya no vale. Sí se puede expandir el puerto de Santa Cruz.
Sí se tiene que quitar del espíritu de ese documento y del preámbulo la idea de, y dice casi literalmente, porque estoy hablando de memoria, desmantelar el puerto de Santa Cruz en la misma medida en que se vaya desarrollando el puerto de Granadilla. ¿Y qué ha acabado con ese documento? Pues precisamente lo que tú nombrabas antes, el compromiso por las infraestructuras portuarias de Tenerife, firmado, si creo recordar, en febrero del 2004. ¿Y firmado por quién? Firmado por el alcalde de Santa Cruz y firmado por el presidente de la autoridad portuaria, entre otros. O sea que esto que estás hablando es una cosa del pasado. Coalición Canaria, con sutileza, ya que utilizamos tanto la palabra, con sutileza, ha cambiado su discurso, ha cambiado su intención y ahora pretende que la idea es de ellos, pero están estos documentos como actas notariales de esa contradicción absoluta. Hombre, las hemerotecas son ideales. Yo creo que deberíamos acudir a ellas muy a menudo, ¿no? Yo quiero recordar además en estos temas que no he entendido nunca cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz, en este caso, con el Plan General de Ordenación Urbana, no escucha a los vecinos. Yo hace poco estábamos en un pleno con el tema de Valle Seco porque toca a la zona costera, como los vecinos, y además yo creo que todos los ciudadanos, porque Valle Seco es un tema que es de todos los vecinos de Santa Cruz. ¿Quién no ha ido a la playa Valle Seco? ¿Quién no la ha utilizado? Y jamás ellos han dicho, y no quieren un muelle deportivo. Sin embargo, lo llevamos a pleno y ellos dicen, no, ya ha salido a concurso. O sea, es que da igual. Lo que los vecinos digan, por lo visto actualmente, además tampoco los dejan acudir a los plenos para hablar, con lo cual lo que los vecinos digan es intrascendente, ¿no? Manuel, yo no recuerdo la verdad literalmente y estoy dispuesto a corregir, caso de que así fuera, que en el apartado dedicado al puerto de Santa Cruz se hablara de desmantelamiento, literalmente. Esa es la palabra que se utiliza, tanto en el PIOT como en el Plan General. Avances en la revisión. Avance. En cualquier caso, yo creo que desde el Partido Popular lo que pretendemos es ratificarnos en una coherencia que hemos puesto de manifiesto desde el principio. Y yo creo que ahí el Partido Socialista debe hacer un acto de constricción, si me permite, porque cuando hablamos de infraestructuras de Tenerife y ponemos antes el ejemplo de la oportunidad que supone para el puerto de Santa Cruz la construcción del puerto de Granadilla, ahí conviene también repasar las hemerotecas y efectivamente darnos cuenta que el alcalde de Granadilla, socialista, dice una cosa hoy, que el señor Martínez en el Cabildo decía otra, un puerto mucho más pequeño, que el señor Segura decía lo que en su momento el Partido Popular aprobó respecto a este puerto, y por tanto yo creo que como organización también gana credibilidad ante los ciudadanos de Santa Cruz, pero también de toda la isla, cuando hablamos de infraestructuras tan importantes, mantener un mismo criterio, porque desde luego pasar de la oposición al gobierno conlleva desde luego un plus de responsabilidad, y yo creo que a veces ha faltado en alguna organización política en esta isla. El Partido Socialista da últimamente el mismo mensaje, desde que gobierna la nación, apoyado, garantizado y avalado por el Ministerio de Fomento. Regresar a la idea de 1992, de la ley de puertos de 1992. Y esto, como decía yo antes, es lo que se va a desarrollar, siempre y cuando se cumplan todos los requerimientos, limitaciones, obligaciones y exigencias medioambientales al efecto. Pero el Partido Socialista en este momento, por activa y por pasiva, da el mismo mensaje, regresar al puerto pensado cuando se promulga la ley del año 92, que es lo que el Partido Popular y Coalición Canaria, es decir, el presidente de la autoridad portuaria, han tratado de tergiversar y cambiar durante estos últimos 8 años. Yo en este tema, con el tema del puerto de Granadilla, primero yo no tengo muy claro hasta qué punto los ciudadanos quieren el puerto de Granadilla. Yo creo que no. Además, a mí la autoridad portuaria en una comisión que vinieron a hablar al ayuntamiento, una comisión de urbanismo, al final, por lo visto, el puerto de Granadilla lo importante era porque era para el tema del gas. Y yo digo, ¿los vecinos de Tenerife queremos gas? ¿Realmente hay estudios serios? ¿Pero por qué nunca hay un debate? Es que todos estos temas, pero además todos los temas actualmente que están sobre la mesa, todavía no hemos visto debates de técnicos de diferentes opiniones que expongan sus ideas y técnicos que no sean partidistas. Todavía yo no lo he visto. Entonces, ¿por qué no dejan y no podemos oír lo que los técnicos dicen de todas las tendencias, de todas las opiniones y que cada uno expongan? Y oigámoslo. Es que no, es que aquí por lo visto solo se puede oír una línea. Las demás líneas no se pueden oír. Pues no, señor, nosotros queremos, los vecinos, queremos oír todas las líneas y queremos poder pensar, porque gracias a Dios tenemos capacidad para pensar y para decidir. En eso sí estoy con el compañero del Partido Popular. Llega un momento en que la autoridad, por decirlo de alguna forma, tiene que decidir, tiene que ejecutar, porque si no estaríamos en una democracia, en un Estado social y democrático, de derecho, si no estaríamos en una asamblea popular continua. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Todas
todas las aportaciones que se puedan hacer, todas las exigencias, toda la participación ciudadana, pero llega un momento en que hay que decidir y hay que ejecutar. Pero cuando deciden en función de solo unos intereses. Es que vamos a ver, no solo una persona intereses, los intereses, ya te digo, los intereses más racionales puestos en una balanza. Para mí, vamos a ver, para mí un buen político y un buen gestor es cuando toma una opinión, oye todas las versiones y además explica todas las posibilidades que hay y las explica las que está a favor y en contra y el motivo. En este caso, jamás en ninguno de todos estos temas hemos oído esas cosas. Nunca, siempre nos lo dan hecho, todo hecho. Bueno, otra cosa es que no se sigue ese sistema. Pero en determinado momento el Ejecutivo, el Gobierno tiene que decidir. No, pero es que en democracia es el que tiene que hacerse. Porque si no sería autoritarismo. Claro que es lógico lo que estoy diciendo. Pues no lo hemos oído, pero es que no lo hemos oído nunca. Aquí es totalmente, se hace esto y se va a hacer esto. Punto. Yo creo que al final estamos ante un problema de no asumir el coste político que para los gobernantes puede suponer tomar una determinada decisión, y el ejemplo de Vilaflor yo creo que es paradigma de esa actitud de algunos políticos que, temerosos de que determinada decisión pudiera acarrearles un coste político, pues han ido ralentizando determinadas decisiones tan importantes y tan vitales para esta isla. Y en cualquier caso, si regresara al año 92, como antes comentaba Manuel Santana, supone ahora ponerse al día las actuaciones, yo mucho me temo que estamos dando un paso para atrás, porque desde luego las circunstancias del tráfico de mercancías, la economía tan globalizada a la que vamos cada día más, en el año 92 probablemente 13 años después no son las mismas circunstancias. Y lo digo porque al final, cuando hablamos del puerto de Granadilla y del puerto de Santa Cruz, lo tenemos que poner hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones y hacia la sociedad que nos espera a medio y largo plazo, y que como responsables políticos deberemos de afrontar nuestra responsabilidad ahora para garantizarle un futuro mejor, mayor riqueza, mayor empleo, mayor seguridad y mayor bienestar. Y no es pura retórica, simplemente tomar decisiones con el coste que eso suponga, porque cada 4 años efectivamente los ciudadanos nos pondrán en nuestro sitio, validarán o sancionarán las actuaciones que hayamos podido determinar. Sí, pero cuando digo regresar a la idea del 92, me refiero a regresar a la idea no del macropuerto, del Partido Popular y de la autoridad portuaria, ni siquiera menciono a la Coalición Canaria, sino volver a la realidad en ese momento adecuada para tomar una decisión, que era un puerto complementario al de Santa Cruz y que solamente sirviese al polígono industrial de Granadilla. Eso es a lo que me refería. Por supuesto, técnicamente todo habrá variado y lógicamente habrá cosas que podrán mejorarse. Eso es indiscutible. Bien, se nos ha ido el tiempo, de manera que solo queda para una última intervención, donde yo les voy a rogar que agoten el tintero en la medida de lo posible. Y muy bien, don Agustín Hernández Miranda, por favor, última intervención. Pues reafirmarme, o de alguna manera resumiendo el planteamiento que he tratado de exponer en nombre del Partido Popular de Tenerife, es efectivamente defender la realización de las infraestructuras más importantes en Tenerife. Si hablamos del puerto de Santa Cruz, queremos potenciar efectivamente aquellos usos que consideramos van a suponer una sustancial mejora económica de la ciudad, que va a reportar mayor riqueza, mayor empleo y garantizar esa seguridad de un futuro. Y por tanto, al mismo tiempo, como antes y he venido planteando en todo el debate, ponerlo en relación con la oportunidad que va a suponer el puerto de Granadilla, también para los santacruceros, también para los chicharreros, porque al final estamos hablando de complementar un sistema portuario complejo pero completo para la isla, de acuerdo con sus necesidades de ahora y de medio y largo plazo. Doña Dalis Padrón. Para mí lo importante es que hayan estudios, lo que decía antes, estudios serios, que se digan todas las opiniones, porque hay actuaciones que para mí son muy peligrosas porque no son regresivas. Una vez que se lleven a cabo, aunque dentro de 4 años los ciudadanos no te den tu confianza, ya no hay vuelta atrás, no se puede. Y yo, porque antes nombraste a lo de Vilaflor, yo quiero decir que sí que hay políticos que han escuchado a los ciudadanos. Y yo creo que es un orgullo un político como el señor Fumero, y de verdad que es el que suele romper la norma cuando dicen que todos son iguales. No, señor, hay personas que realmente han luchado, han oído lo que los vecinos han querido y han respaldado eso. Y además hay estudios y han oído a los técnicos. Yo creo y espero de verdad que las personas que ahora mismo están dirigiendo Tenerife sean conscientes, de verdad oigan a todos los técnicos, que permitan debates pero transparentes y de todas las tendencias, y de verdad que sean muy cautos a la hora de tomar decisiones, porque cuidado que hay decisiones que nos van a afectar para el resto de la vida y no es justo. No, no es justo, y tampoco el tratamiento que usted ha mencionado, que determinados poderes fácticos le han hecho a esa persona, a ese político, un político, por cierto, un político honrado. Sí. Lo digo en su ausencia, pero en aras de la verdad.
o de la verdad que a que uno puede llegar a concluir, ¿no?, con los distintos datos. Don Manuel Santana. Pues yo lo que pediría muy brevemente es el cumplimiento del compromiso para las infraestructuras portuarias de Tenerife. Ya es hora, en donde se determinan como bases fundamentales, primero, el carácter de puerto de Tenerife, de nuestro puerto en Santa Cruz, para desarrollarlo hasta el máximo de sus capacidades. Yo con esto realmente me conformaría, porque es un documento fantástico en el que interviene desde el presidente del gobierno, como decía antes, hasta los representantes de los estibadores. Muy bien, pues muchísimas gracias a don Manuel Santana, a doña Odalis Padrón, a don Agustín Hernández Miranda, también a don Pedro Natael Meneses y a cuantos han participado en pantalla o a través del correo electrónico, cuya dirección volvemos a recordar, y a todos aquellos que asimismo pues han enviado mensajes SMS al número 7011 8TV, dejan un espacio y han transmitido sus mensajes. Muchísimas gracias, hasta un próximo debate, deseándoles como siempre que sean felices en la medida de lo posible, naturalmente tratando de no fastidiar al prójimo ni al lejano.